Barcelona, 1868. En un mundo donde la miseria, la enfermedad y la desigualdad social marcaban el destino de los más débiles, nacía una niña que con el tiempo sería recordada con uno de los apodos más macabros del imaginario español, la vampira del Raval. Su nombre era Enriqueta Martí Ripollés. Vino al mundo en el pequeño municipio de Sant Feliu de Llobregat, en las afueras de la ciudad condal. Creció en un ambiente rural, de escasa educación, y desde joven mostró una conducta errática, impredecible, incluso para los estándares de la época. Poco se sabe de su infancia, pero lo cierto es que los testimonios de la época coinciden en que su comportamiento era extraño y reservado. A los pocos años, se trasladó a Barcelona. Corría el final del siglo XIX y la ciudad crecía a un ritmo vertiginoso. Las luces del progreso ocultaban las sombras de los barrios más miserables, el Raval, el barrio chino y otros rincones donde la pobreza, la prostitución y el crimen eran moneda corriente. Fue allí donde Enriqueta se instaló, y fue allí donde comenzó su transformación. Durante sus primeros años en la ciudad, trabajó como sirvienta. Pero el salario era escaso, y pronto se adentró en el submundo del Raval, ofreciendo su cuerpo como prostituta. Lo inquietante es que sus clientes no eran precisamente los más humildes. Se decía que hombres poderosos, burgueses y políticos acudían a sus servicios, pues Enriqueta no solo ofrecía sexo. También ofrecía algo más oscuro, niños. Porque muy pronto, la mujer pasó de ejercer la prostitución a regentar una red de explotación infantil. Las autoridades miraban hacia otro lado, mientras ella traficaba con menores, muchos de ellos secuestrados o extraídos directamente de los orfanatos o las calles. Los vendía a hombres ricos que deseaban placeres innombrables. Enriqueta sabía lo que hacía, sabía lo que ofrecía, y jamás sintió el menor remordimiento. Pero esto era solo el principio. Poco a poco, su nombre comenzó a asociarse a una figura fantasmal, temida entre los vecinos del Raval. Nadie quería hablar mucho de ella. Se decía que raptaba niños, que los encerraba y que jamás volvían a ser vistos. Que su casa olía a podredumbre. Que hacía pociones extrañas. Incluso que practicaba brujería. De noche, vagaba por los barrios pobres vestida de negro, con la cabeza cubierta, fingiendo ser una mendiga. Nadie sospechaba que aquella anciana encorvada no pedía limosna, buscaba presas. Y mientras las madres dormían, los niños desaparecían. Así comenzaba la leyenda de Enriqueta Martí. Una mujer que no solo robaba infancias, sino que también cosechaba carne humana con un propósito aún más escalofriante: fabricar ungüentos, tónicos y remedios hechos con sangre, grasa y huesos de niños para una clientela de élite que creía en las propiedades rejuvenecedoras de esos siniestros brebajes. Barcelona aún no lo sabía, pero entre sus callejones se escondía un monstruo real, de carne y hueso, una figura que habría hecho estremecer al mismo Jack el Destripador. Y su reinado de horror estaba por comenzar. Mientras las calles de Barcelona bullían con la modernidad del nuevo siglo, Enriqueta Martí tejía una doble vida tan eficaz como espeluznante. A plena luz del día, podía verse a una mujer vestida con lujosos ropajes, paseando por el Passeig de Gracia, codeándose con la burguesía. Decía ser curandera, herborista, incluso una sanadora tradicional que preparaba remedios milagrosos para todo tipo de enfermedades. Pero cuando caía la noche, su figura cambiaba. Se ocultaba bajo harapos, cubría su rostro con un pañuelo y caminaba entre los callejones del Raval buscando víctimas. Eran niños pobres, hijos de prostitutas, huérfanos o pequeños que jugaban desprevenidos en la calle. A algunos los engañaba con dulces. A otros, simplemente los raptaba. Muchos jamás eran reportados como desaparecidos. En una ciudad donde la vida de un niño pobre valía menos que una moneda, nadie se molestaba en investigar. Enriqueta los llevaba a alguna de las varias casas que poseía por toda la ciudad, y allí comenzaba el horror. Las viviendas estaban ubicadas en barrios marginales, el Raval, la calle Ponent, hoy Joaquín Costa, y también en zonas de mayor prestigio, como la calle de Toulers o la calle de Sant Pau. A algunos niños los mantenía con vida, alimentándolos lo justo, cortándoles el pelo y cambiándoles el nombre. Los utilizaba para satisfacer los deseos perversos de ciertos clientes ricos. Era una esclavitud silenciosa, clandestina y brutal. A otros, no les esperaba tanta suerte. Según investigaciones posteriores, Enriqueta asesinaba a muchos de esos niños con una frialdad aterradora. Los mataba para extraer sus órganos, su grasa, su médula. Lo hacía con precisión quirúrgica, como si llevara años practicándolo.
Con esos restos elaboraba pócimas, ungüentos y brebajes que ofrecía a personas adineradas con la promesa de curar enfermedades o prolongar la juventud. Porque no debemos olvidar esto, Enriqueta Martí no era solo una criminal. Era también una empresaria de la superstición, una bruja moderna que aprovechaba la ignorancia médica de la época y la desesperación de los ricos por mantenerse jóvenes y sanos. Y su negocio funcionaba. En su lista de clientes había nombres de médicos, jueces, políticos y aristócratas. Algunos acudían a ella en secreto, otros enviaban emisarios. Nadie quería confesarlo públicamente, pero todos sabían que Enriqueta Martí poseía remedios milagrosos, y que esos milagros venían con un precio de sangre. La ciudad comenzaba a murmurar. Las desapariciones infantiles se multiplicaban. Los rumores crecían. Había miedo, y con razón. Algunas familias incluso prohibían a sus hijos salir a la calle. Otras se resignaban, sabiendo que si un niño desaparecía, la policía poco o nada haría por buscarlo. Porque Enriqueta tenía contactos. Muchos. Y durante años, Barcelona vivió bajo la sombra de una cazadora de niños, sin saber cuán profunda era la oscuridad en la que estaban envueltos. Pero todo imperio de terror, tarde o temprano, comete un error. Y el de Enriqueta estaba por llegar. Corría el año 1912, y Barcelona estaba envuelta en el acostumbrado silencio de la resignación. Los niños seguían desapareciendo sin dejar rastro, los rumores sobre Enriqueta Martí crecían, pero nadie se atrevía a tocarla. Su red de influencias, sus disfraces, su astucia, todo parecía protegerla. Hasta que una pequeña niña, de apenas 5 años, rompió el ciclo de horror. Su nombre era Teresa Guitart Congost. Había desaparecido semanas antes mientras jugaba cerca de su casa en la calle Aribau. Su familia, al contrario que muchas otras, no se quedó callada. Denunciaron la desaparición y movieron cielo y tierra para encontrarla. La clave del caso, sin embargo, vino de una forma inesperada. Una vecina del barrio del Raval, Claudina Elías, vivía frente al piso que Enriqueta Martí ocupaba en la calle Ponent, número 29. Notó algo extraño. En un apartamento en ruinas, donde supuestamente vivía una mujer solitaria y anciana, había visto por la ventana a una niña pequeña con la cabeza rapada, en silencio, siempre encerrada. Algo no cuadraba. Claudina, guiada por la intuición y por el valor que nadie más había tenido, alertó a la Guardia Urbana. El 27 de febrero de 1912, la policía entró al piso de Enriqueta Martí. Lo que encontraron allí cambió para siempre la historia criminal de España. La imagen era dantesca. Primero, hallaron a Teresa Guitart viva, desnutrida, encerrada en una habitación oscura, con la cabeza rapada y ropas sucias. Junto a ella estaba otra niña, Angelita, también raptada, que no figuraba en ningún registro de desaparecidos. Pero lo más espeluznante fue lo que hallaron en las habitaciones cerradas. En un rincón, detrás de cortinas y muebles cubiertos de polvo, restos humanos disecados, frascos con sangre coagulada, huesos de niños, cabellos, grasas, vísceras conservadas en alcohol. Jarras con ungüentos, polvos oscuros y botes etiquetados con nombres extraños. En una pequeña mesa, libros de medicina tradicional y recetarios de alquimia. En una pared, una lista con nombres codificados, que más tarde se sospechó pertenecían a clientes influyentes. La escena no era solo la guarida de una asesina. Era un laboratorio de brujería médica, alimentado con carne infantil. La prensa estalló. El caso ocupó portadas, generó histeria colectiva, y muy pronto, la gente empezó a llamarla con el nombre que pasaría a la historia, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Durante el registro de sus otras propiedades, la policía descubrió más restos humanos. En el jardín de una de sus casas hallaron huesos calcinados de niños. En otra vivienda se encontraron más frascos con órganos, más cabellos, más sangre. Nadie sabía cuántos niños habían muerto a manos de Enriqueta. Se hablaba de 12, 15 o quizás más de 20 víctimas. Pero lo más perturbador es que muchas jamás fueron identificadas. Los diarios ofrecieron detalles escalofriantes. Decían que cocinaba la grasa infantil para hacer ungüentos, que usaba médula ósea en cremas faciales, que bebía sangre fresca mezclada con vino dulce. Muchos pensaban que aquellas prácticas eran simples supersticiones, hasta que la policía vio con sus propios ojos el horror. Los ciudadanos barceloneses se estremecieron. El monstruo había sido desenmascarado. Y tras décadas de impunidad, la cazadora de niños por fin estaba tras las rejas. Pero su historia aún estaba lejos de terminar. Tras su detención, el velo de silencio que había protegido a Enriqueta Martí durante años comenzó a rasgarse.
La ciudad exigía respuestas. ¿Cuántos niños habían muerto? ¿Quiénes eran los clientes que compraban sus ungüentos hechos con sangre infantil? ¿Por qué las autoridades nunca la habían investigado? Pero mientras la prensa clamaba por justicia, la maquinaria del poder comenzó a moverse para encubrir la verdad. Lo que se sabe a ciencia cierta es que Enriqueta nunca actuó sola. Para llevar a cabo semejante horror, necesitaba cómplices, protectores y, sobre todo, una red de clientes poderosos que financiaban su monstruosidad. Médicos, políticos, empresarios, incluso algún miembro de la nobleza catalana, según los rumores. ¿Quiénes eran? Nadie lo sabe con certeza. Porque el sumario judicial desapareció. Literalmente. El expediente original del caso fue manipulado, alterado e incluso se cree que destruido para ocultar nombres. La lista que se encontró en su casa con iniciales codificadas nunca fue revelada. Pero entre los restos de las víctimas, los investigadores pudieron reconstruir los crímenes más horrendos cometidos por la vampira del Raval. Uno de los más impactantes fue el de una niña llamada Pepita, encontrada descuartizada. Según los informes filtrados, su carne fue cocida en una olla para extraer grasa. Su sangre fue embotellada y mezclada con vino dulce. Su médula, convertida en tónico para la tuberculosis. La habían comprado por partes. Otra víctima fue una pequeña llamada Martita, de unos 3 años. Se encontró su cabellera, cuidadosamente trenzada, conservada como un trofeo. Su cráneo, según los rumores, fue usado como recipiente para pócimas. Pero lo más macabro no era solo la muerte de los niños, sino el destino final de sus cuerpos. Enriqueta fabricaba productos farmacéuticos artesanales con los restos humanos y los vendía como remedios mágicos, cremas rejuvenecedoras hechas con grasa infantil, jarabes de sangre para anemia, aceites de médula ósea para el reuma. Y estos productos, según testigos, eran consumidos por gente rica, con estudios, incluso por médicos. En una época donde la medicina moderna aún no era universal, muchos creían en la alquimia, en el poder curativo del cuerpo humano. Y Enriqueta les dio lo que buscaban, al precio más siniestro imaginable. Durante los interrogatorios, Enriqueta guardó silencio. Apenas hablaba. A veces deliraba. Decía frases sin sentido, como si estuviera poseída. Otras veces, simplemente reía. Fría, impasible, como si no comprendiera la magnitud de sus actos. Algunos oficiales pensaron que fingía locura para evitar el castigo. Otros, que estaba realmente perturbada por años de oscuridad y sadismo. Lo cierto es que nunca pidió perdón. Nunca mostró arrepentimiento. La prensa y la opinión pública exigían un juicio ejemplar, pero el juicio jamás se celebró. El poder actuó rápidamente. El objetivo ya no era solo castigar a Enriqueta, era evitar que hablara, que revelara lo que sabía, que delatara a quienes compraban la muerte en frascos de cristal. Y así, el caso se fue cerrando en falso. Las pruebas se fueron perdiendo. Los nombres se borraron. Y Enriqueta Martí quedó sola en el ojo de la tormenta. Pero aún faltaba un último capítulo en esta historia de horror. Uno que no tendría justicia, ni redención. Enriqueta Martí fue encerrada en la prisión Reina Amalia, en el corazón de Barcelona. No fue juzgada, ni condenada oficialmente. Nunca escuchó una sentencia. El aparato judicial y político de la época decidió ocultarla del mundo, temeroso de lo que pudiera revelar si se celebraba un juicio público. Durante su encierro, Enriqueta se volvió una figura maldita incluso entre las reclusas. Era temida, despreciada y al mismo tiempo, objeto de rumores escalofriantes. Se decía que hablaba sola, que rezaba en voz alta, que invocaba a demonios, y que aún en prisión, intentaba fabricar brebajes con insectos y hierbas que recogía del suelo del patio. Nunca confesó sus crímenes. Nunca dio los nombres de sus cómplices. Murió con sus secretos. El 12 de mayo de 1913, poco más de un año después de su detención, su cuerpo apareció sin vida en su celda. Fue asesinada a golpes por otras internas, aunque oficialmente se habló de muerte repentina. La versión más aceptada es que algunas presas, en complicidad con funcionarios, le dieron una paliza brutal hasta dejarla inconsciente. Y esa fue su última noche. Ningún familiar reclamó su cadáver. Fue enterrada en una fosa común del cementerio de Montjuïc, sin nombre, sin lápida. El monstruo fue sepultado, pero las heridas que dejó jamás cicatrizaron. ¿Qué pasó con las niñas que sobrevivieron? Teresa Guitart Congost, la niña cuyo secuestro desató la caída de la vampira, regresó a su familia, pero nunca volvió a ser la misma. Pasó años en silencio, perseguida por pesadillas, con secuelas físicas y emocionales que jamás superó.
Murió en el anonimato décadas más tarde. La otra niña, Angelita, vivió en un orfanato. Nunca se supo con certeza quién era ni de dónde venía. Algunos sugirieron que era hija de Enriqueta, fruto de alguna relación desconocida. Lo cierto es que su identidad real nunca fue confirmada. Creció en el sistema sin padres ni apellido, y su destino se perdió entre los archivos polvorientos del Estado. Tras la muerte de Enriqueta, el caso fue cerrado sin más investigaciones. Nunca se detuvo a ningún cómplice. Nunca se reveló quiénes fueron sus clientes. Barcelona prefirió olvidar y seguir adelante. Pero el nombre de Enriqueta Martí quedó grabado para siempre en la memoria colectiva, como uno de los símbolos más oscuros del crimen en España. No fue solo una asesina. Fue el reflejo más salvaje de una sociedad enferma, donde la miseria se encontraba con la superstición y donde el poder escondía sus monstruos bajo alfombras de oro. Hoy, más de un siglo después, aún hay quien asegura que el alma de Enriqueta vaga por los callejones del Raval, que su sombra se desliza entre las calles que la vieron cazar, y que, en las noches más oscuras, puede escucharse el eco de pasos suaves, como si una mujer de rostro cubierto siguiera buscando niños que se han quedado solos. Sea mito o realidad, la historia de Enriqueta Martí no se olvida. Porque hay horrores que no deben repetirse. Y porque, en el fondo, aún quedan heridas que el tiempo no ha podido enterrar.